El espectáculo que ofrecen los defensores de la Iglesia es sencillamente sublime. El cielo lo bendice, el mundo lo admira, el infierno lo ve lleno de rabia y asombro. Los verdugos tiemblan. Hoy debemos darle a Dios fuerte testimonio de que de veras somos católicos. Mañana será tarde, porque mañana se abrirán los labios de los valientes para maldecir a los flojos, cobardes y apáticos. De la Iglesia que fue engendrada en el Vaticano II, que bien hemos comprobado que en absoluto tiene nada en común con la Iglesia Católica. ¿Cómo pudo llegar a ocurrir que la inexpugnable Santa Iglesia Católica fuera derribada hasta los cimientos? Los inveterados enemigos de la Iglesia habían probado de todos los medios para hundirla, pero jamás lo habían conseguido, y se dieron cuenta que todos los ataques efectuados desde fuera de la Iglesia ¡Viva Cristo Rey! eran inútiles, pues desde las altas e infranqueables murallas de la misma, el Papa, armado con la verdadera fe, con la tradición y con la luz santísima del Espíritu Santo, los rechazaba una y otra vez. Entonces, el adversario, que no era nada tonto, se dijo a sí mismo: si desde fuera es imposible arruinar la Iglesia, lo haremos desde dentro. Nos infiltraremos y, como el caballo de Troya, una vez estando dentro de la ciudadela, la saquearemos. Y esto es lo que en esta conferencia se va a tratar de exponer: el cómo, de qué manera y quiénes fueron los que lograron entrar en la Iglesia y, una vez dentro, expoliarla sin dejar de ella ni el más mínimo rastro. El tema es más que interesante. Vayamos al ataque cuanto antes. A verejne obvinený z modernizmu. Roncalli acariciaba la idea de una transformación modernista de la Iglesia ya en el tiempo cuando fue denunciado y acusado públicamente del modernismo. Bol to on, kto cirkev skryto previedol z epochy viery v Krista do epochy vlády Antikrista. Fue él quien transfirió secretamente la Iglesia de la era de la fe en Cristo a la era del reinado del Anticristo. Bola to najväčšia premena, akú cirkev od svojho počiatku zažila. Ese fue el cambio más profundo que la Iglesia había experimentado desde su inicio. 25. januára 1959, 3 mesiace po svojom zvolení, Ján 23. naplánoval koncil. El 25 de enero de 1959, 3 meses después de su elección, Juan XXIII anunció su intención de convocar un concilio. Na ňom otvoril dvere modernistom a dal im plnú vládu. Allí él abrió la puerta a los modernistas y les dio plenos poderes. Prostredníctvom koncilu uskutočnil svoju dávnu túžbu presadiť modernistické herézy a aggiornamento ako antievangelium. Galatianom 1.8.9 do celej cirkvi. Juan XXIII usó el concilio para cumplir su antiguo deseo de establecer la herejía modernista, aggiornamento, como un antievangelio. Véase Gálatas capítulo 1 versos 8 y 9, en toda la Iglesia. V tejto línii potom pokračoval aj jeho nástupca Pavol VI. Montini, ktorému Roncalli pripravil cestu k pápežstvu. Su sucesor, Pablo VI. Montini, continuó en esta línea. Roncalli había allanado su camino hacia el papado. Jak to bylo s druhým vatikánským koncilem? ¿Y qué hay del Concilio Vaticano II? Na druhém vatikánském koncilu Jan 23. určil tzv. Pracovní prezidium složené většinou z modernistů. En el Vaticano II, Juan XXIII nombró un llamado Presidium de Trabajo
compuesto en su mayoría por los modernistas. I úskočně prosazovali svůj i jeho program. Ellos promovieron astutamente tanto su agenda como agenda de Juan 23. Aktivně se zúčastňovalo diskuze jen asi 200 biskupů z celkového počtu 2200. En la discusión participaron activamente solamente cerca de 200 obispos de 2200. Zbytek byl nečinný a liberálům dával plnou možnost projevu. El resto fue pasivo y dejó el campo libre a los liberales para expresar sus posturas. Když ale například pravěrný kardinál Ottaviano předložil projekt dokumentu o pramenech božího zjevení, hned Jan 23. zasáhl a tento projekt zrušil. Pero cuando, por ejemplo, el ortodoxo cardenal Ottaviani presentó un proyecto de documento llamado de las fuentes de la revelación, Juan 23 intervino inmediatamente y rechazó. El padre Moisés Carmona fue fiel a la Iglesia Católica, primero combatiendo al protestantismo en diversos sitios en el estado de Guerrero. Luego, después del Concilio Vaticano II, cumplió su juramento antimodernista que hizo en 1939 cuando se ordenó como sacerdote, defendiendo el dogma católico contra los ataques modernistas, así hasta su muerte. Cuando vino el Concilio Vaticano II, junto con él llegaron los cambios dentro de la Iglesia, que sorprendían a los fieles y las jerarquías de la Iglesia Católica, uno de ellos Monseñor Carmona, quien miraba, como dice el Evangelio, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Fue una lucha férrea, llena de celo, de coraje y amor a la Iglesia, por defender la fe, ¿verdad?, que había recibido de sus padres, de sus queridos maestros del seminario, ¿sí? Pues de los santos, de los papas. Él enfrentó pues a sus propios obispos, amigos, sacerdotes, a quien él había instruido en el seminario porque era maestro y director además de sacerdotes. Del por qué Dios permite el mal. En la segunda carta a los Tesalonicenses, el segundo capítulo, San Pablo dice que Dios enviará la operación del error para condenar a aquellos que no tienen amor a la verdad. Repito, Dios enviará la operación del error para condenar a aquellos que no tienen amor a la verdad. Dios, entre sus manifestaciones, quiere siempre probar la sinceridad del amor. El amor debe ser sincero. Y como en la bonanza es fácil amar, Dios a veces permite la borrasca para probar nuestro amor, para probar la sinceridad de nuestra caridad. Svatý Pius X. vydal encykliku Pascendi Dominici Gregis v roce 1907 a zavedl antimodernistickou přísahu. En 1907, San Pío X publicó la encíclica Pascendi Dominici Gregis e impuso el juramento antimodernista. Bohužel, určitá část biskupů, kněží i teologů, kteří byli modernisty, tato opatření vědomě nepřijala. Desafortunadamente, algunos de los obispos, sacerdotes y teólogos que eran modernistas conscientemente rechazaron esas medidas. Zednáři využili modernistické a liberální preláty, kněze a teology. Los masones explotaron a los prelados, sacerdotes y teólogos modernistas y liberales. Vytvořili s nimi jednotu v boji za změnu myšlení antimetanojů v církvi. Se unieron con ellos en la lucha por un cambio de pensamiento antimetanoia en la Iglesia. Modernistické liberální myšlení je v podstatě myšlení svobodných zednářů. El pensamiento modernista, liberal, es básicamente el pensamiento de los masones. Obojí prosazují, že křesťanství a pohanské kulty jsou rovnocennými cestami ke spáse. Ambos proclaman que el cristianismo y cultos paganos son caminos igualmente válidos a la salvación. Fanaticky tvrdí,
že není rozdíl mezi pravým Bohem a bůžky, démony hinduismu, buddhismu či pseudobohem islámu. Dicen fanáticamente que no hay diferencia entre el verdadero Dios y los ídolos, los demonios del hinduismo y el budismo o el pseudios de Islam. Juntos por un mayor respeto, amor y justicia, mientras al mismo tiempo nos mantenemos fieles a las doctrinas de las religiones que abrazamos. Debemos siempre recordar que nuestra propia religión, así como las religiones practicadas por otra gente, son válidas y preciosas a los ojos del Omnipotente que ha creado a todos nosotros con esta diversidad y pluralidad de caminos de vida y de sistemas de creencia. El representante Yoruba ha subrayado la necesidad de respeto hacia la naturaleza, diciendo que hasta que la naturaleza madre no sea respetada, el honor de los pensamientos y las acciones de los seres humanos no podrán encontrar la verdadera paz y la tranquilidad. El adúltero de la fe induce al pueblo a la idolatría, es decir, no le presenta al verdadero Dios, sino que intenta que el pueblo vaya o idolatre a falsos dioses. Continúa diciendo el profeta Jeremías, profetizaban por Baal. Tal vez ustedes recuerden, Baal es el nombre de Satanás, es el nombre de los demonios en el Antiguo Testamento. Y aquí está diciendo el profeta que ellos profetizaban por Baal, es decir, transmitían el mensaje del demonio y no el mensaje de Dios. Y así hicieron errar a Israel, mi pueblo. Así dice el profeta Jeremías. Pero en los profetas de Jerusalén he visto lo más horrible, continúa diciendo el profeta. Cometen adulterio, practican la mentira y dan su apoyo a los malhechores para que nadie se convierta de su maldad. Entonces la característica más importante para redondear estas ideas del falso profeta es que el falso profeta no quiere la conversión del alma. Parece que sí la quiere, parece que viene con un mensaje de Dios, pero en realidad está llevando esa alma a la ruina, en definitiva al infierno. No quiere la conversión de las personas, no quiere que las personas hagan el bien, sino que continúen haciendo el mal. ¿Por qué? Porque quiere que se pierdan, que es el objetivo del diablo. El diablo quiere mandar a todas las almas al infierno. En el Concilio Vaticano II cambiaron todo, los sacramentos, por ejemplo, y todos los sacramentos que dependen del episcopado, que es el sumo sacerdocio, son inválidos. Los sacerdotes modernos son inválidos. Los obispos modernos son inválidos. La confirmación moderna es inválida. ¿Por qué? Porque cambiaron la esencia de los sacramentos. Entonces es realmente otra iglesia, no es la iglesia de Cristo. Puntualmente en este tiempo es conservar lo que la tradición, lo que el catecismo, lo que el magisterio de la iglesia nos ha enseñado, no buscar novedades, no inventar cosas nuevas, no dogmatizar cosas que la iglesia nunca ha dogmatizado, evitar peleas o discusiones inútiles que no llevan a nada y practicar la verdadera vida cristiana, que es en eso en lo que vamos a ser juzgados cada uno de nosotros. Recuerden que, Santa Teresa creo que era, ella decía, vamos a ser juzgados en el amor, o San Juan de la Cruz creo que es. Vamos a ser juzgados en el amor, de acuerdo, en la medida en que nosotros amamos a Dios, vamos a ser juzgados en el día de nuestro juicio particular. ¿Cómo amamos a Dios? Primero de todo, conociéndolo a Él como es, ¿sí? Es muy importante
la lectura de buenos libros, las Sagradas Escrituras, el libro del Eclesiástico, que tiene muchos consejos para los cristianos. Se llama Eclesiástico precisamente porque era el libro que usaban los primeros cristianos como una especie de guía práctica para todos los días. Como decía al principio, el hombre fue creado por Dios con la única finalidad de conocer a Dios, amarlo y servirlo en esta vida para luego gozar de la vida eterna. La revolución está inspirada por Satanás mismo. Su fin es destruir totalmente el edificio del cristianismo y reconstruir sobre sus ruinas el orden social del paganismo. Aquí el Papa remarca expresamente que el que está detrás de todo es el demonio. Por eso León XIII va a mostrar cuál es esa sexta por medio de la cual el diablo va a realizar la destrucción de la Iglesia e imponer el culto a sí mismo. Esa sexta es la masonería. León XIII en Humanum Genus escribía: la francmasonería no es otra cosa, al menos en sus más altos grados, que la religión oculta de Satanás. Más claro el agua. Lo que buscan sus jefes es la religión a Satanás, que concuerda con lo dicho por Albert Pike. Asimismo, Pío IX, en un consistorio en diciembre del año 1854, va a tener palabras durísimas dirigiéndose a los miembros de las sociedades secretas. Ustedes son los hijos del diablo. Ustedes quieren hacer las obras de vuestro padre. Sigue Pío IX. Sectas abominables de perdición, peste, hijo del demonio, sinagoga de Satanás. Realmente son palabras verdaderas y santas de un papa pronunciadas en 1854. Igual que ahora, ¿verdad? León XIII, en las postrimerías del siglo XIX, vio por adelantado esta subversio capitis, esta subversión de la cabeza del jefe, y la describió con todo detalle, en toda su crudeza, al escribir el pequeño exorcismo contra Satanás y los espíritus malignos. El pasaje en cuestión, que figura en la versión original, pero que fue suprimido en las versiones posteriores, dice: y aquí astutos enemigos han colmado de oprobios y amarguras a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, y le han dado a beber ajenjo. Han puesto sus manos criminales para realizar todos sus impíos designios. Donde fueron establecidas la sede del bienaventurado Pedro y la cátedra de la verdad para iluminar a los pueblos, ellos han erigido el trono de la abominación de su impiedad, a fin de que una vez golpeado el pastor pueda dispersarse el rebaño. ¿Cómo es posible esto?, me diréis. Os aseguro que no lo sé, pero esto ocurre cada vez más, día tras día. Esto nos causa una viva angustia, nos sugiere una pregunta hiriente. ¿Quiénes son, pues, esos papas que toleran la autodemolición, que contribuyen a ella? San Pablo ya decía a su tiempo: ya está realizándose el misterio de iniquidad. Y en 1862 dijo Philippe Lévy, masón: el día llegará en que el Papa declara que todas las excomuniones están suprimidas y todos los anatemas retirados. Cuando todos los cristianos, protestantes y católicos estén unidos dentro de la Iglesia, cuando los judíos y los musulmanes sean bendecidos y llamados de nuevo a ella, permitirá que todas las sectas se acerquen poco a poco y abarcará a toda la humanidad. El sumo pontífice será entonces verdaderamente el rey del mundo religioso, y él hará lo que quiera con todas las naciones de la tierra.